hoy la bendición especial de poder llegar hasta este lugar con la única intención que es la de glorificarte a ti, la de honrarte a ti, Señor, y de dar gracias por todo el favor, toda la misericordia derramada sobre nosotros en el año que recién terminó. Un año, Señor, con todas las circunstancias de las cuales fuimos testigos, pero un año en la que tu mano bendita nos sostuvo, nos ha brindado protección y gracias, Dios, gracias por lo vivido. Y ahora estamos aquí comenzando un nuevo año. No importa, Señor, lo que vaya a acontecer. Lo que importa, Dios, es que nosotros podamos estar todo el tiempo en ti, Señor. Oh Dios amado, cualquiera que sean las circunstancias preparadas por ti, Señor, para el año que estamos ya iniciando, solo queremos pedirte, Padre, que nos enseñe a ser más a la imagen de tu Hijo, que podamos crecer como hombres, como mujeres temerosos de ti, que llevan una vida en santificación, en la verdad, para poder ser luz en medio de una generación con tanta oscuridad. Una generación que cada vez se distancia, aleja, manifiesta en rebeldía contra ti, contra tu palabra. Permítenos, Dios, en este año poder a tu voluntad, poder vivir bajo tus normas en tu reino. Gracias. Gracias te doy por cada hermano, cada hermana que está aquí ahora. Ruego, Padre, que tu palabra nos ayude, nos alumbre, nos ilumine y que tu Espíritu Santo se esté glorificando en cada vida, en cada corazón. Señor, te damos gracias por habernos llamado a ti y por unirnos a ti. Gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, es un gusto, un privilegio poder comenzar el año en la presencia del Señor, adorándolo. Espero que ustedes hayan tenido un final del año 2020 en familia, agradando a Dios y comenzando este nuevo año con la esperanza y la confianza puesta en nuestro Señor. Repetimos que un año no trae nada ni lleva nada. Solo Dios. El tiempo no es más que sucesión de instantes, de momentos. Pero Dios es el que opera en el tiempo. Él entra en esa variable que es también creación de Él y irrumpe ahí para interactuar con nosotros. Lo ha hecho, amados hermanos, lo seguirá haciendo y un día el tiempo dejará de ser. ¿Por qué razón? Porque entraremos en una dimensión de eternidad. Y entonces lo temporal pasa y vendrá lo eterno. Así que ya no estaremos ocupados por el calendario, por el tiempo que pasa. Ya no será así. Bien, vamos a entrar, amados hermanos, a estudiar la palabra. Estamos hoy en la segunda parte del bautismo, capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 6, el versículo 11 y del 13 al 17. Saludamos también a nuestros hermanos que están conectados por medio del canal de YouTube. En este momento, nuestro saludo a los que están en casa, la bendición de Dios les esté acompañando. Tenemos una familia que está en cuarentena son presuntos COVID y están ahí. Dios los cuide, Dios los guarde. Quizá lo que más afecta no es en sí los síntomas, los malestares, sino el que no pueden ir a trabajar y ellos trabajan en el día a día. Y entonces hace difícil un poco el tener que estar encerrados ahí. Y bueno, Dios es proveedor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora vamos al 11. Yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora el 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aprovecho para dar la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Que Dios les bendiga. La señora Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a bienvenida. Dios les bendiga a todos los que están por primera vez, bienvenidos, y a los que están por segunda y muchas veces, bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a estar atentos a la palabra hoy. Hace 8 días se explicó acerca de que la palabra baptizo, que es la palabra en griego, se transliteró al español como bautizo, pero que la palabra en su connotación original significa sumergir, estar sumergido. Hay, amados hermanos, diferencias respecto a la forma de bautismo en medio del pueblo cristiano. Hay hermanos que podrían bautizar por aspersión, asperjando agua sobre la persona. Otros entonces lo hacen por inmersión, y esa ha sido una controversia entre hermanos presbiterianos y hermanos bautistas y así de otros grupos. A la verdad, nuestro interés no es identificarnos propiamente con alguna de estas iglesias hermanas, sino tenemos que procurar ir a la Biblia y bueno, acercarnos a la Escritura. Ese es nuestro propósito como iglesia bíblica. Creo que hay otra discusión también, y es entre si se debe bautizar un niño o no. Algunos de estos hermanos que he mencionado bautizan los niños en la esperanza de que también son partícipes como hijos del pacto y todo lo que tiene que ver con la teología pactual. Pero yo quiero explicar en esta mañana que el bautismo es un acto de identificación, y quiero mostrarlo así, y no tanto hablar de la forma. Nosotros lo hacemos por inmersión, porque entendemos que la palabra baptizo significa sumergir. La palabra rantizo es asperjar o rociar, y no es la palabra que aparece en los textos donde en el Nuevo Testamento aparece bautizar. Allá en Pedro, cuando dice que el Señor nos escogió para ser rociados por la sangre de su Hijo, ahí sí dice ramtizar, como asperjar o rociar. Pero cuando habla del bautizo, significa sumergir. Eso no nos debe volver dogmáticos y decir es que siempre tendrá que ser por inmersión, porque ¿qué pasaría si estuviésemos en un momento en el que no hay agua? O si tenemos agua es solo para el consumo, ¿qué haríamos? ¿No bautizaríamos? Hay partes del mundo donde el agua es muy escasa, hermanos. ¿Qué haría un ministro del evangelio allí con su iglesia? ¿No los bautizará porque no tiene dónde sumergirlos? Creo que no vamos a llegar a esos extremos. Sí vamos a hablar acerca de lo que importa, y ya se ha hablado de su significado desde Romanos 6. Hoy es como identificación. Hay ciertos grupos sociales que tienen unos rituales con los cuales se da comienzo a la vida en comunidad del iniciado. Por ejemplo, en el África hay una tribu donde al muchacho tal vez de los 13 años, se le lleva a un ritual en el cual se le desnuda, y con una serie de chillas comienzan a hacerle unas heridas, porque en esa tribu
ellos exaltan al cocodrilo. Y la idea es que al varón a esa edad le hacen una serie de marcas como para simbolizar las escamas del cocodrilo. O sea, el muchacho va a pasar por un momento de dolor muy fuerte, tal vez fiebre alta, probablemente infección, pero ese es el ritual. Y todo chico quiere llegar a ese ritual de iniciación para ser tenido como guerrero en medio de su tribu. Y así hay grupos que tienen diferentes rituales para mostrar que esa persona se identifica con ellos e inicia una vida con ellos. Bautizar. Aún en grupos delincuenciales con una mentalidad criminal como la de grupos que han habido en Colombia, conozco por testimonio de alguno de ellos que dicen que allí les hacen un ritual para aceptarlos dentro del grupo. Y en ese ritual uno de ellos decía que era cometer un homicidio. O sea, si no hacía eso, no podía ser parte del grupo. Pero aparte de cometer el homicidio, era abrir el vientre de la persona asesinada, tomar sangre de ahí y beber sangre así. Ese era el acto de iniciación para pertenecer a un determinado grupo aquí en Colombia. Estamos hablando de una mente, obviamente, criminal, una mente criminal. Así que, amados hermanos, el bautismo no tiene que ver propiamente con esta serie de rituales, pero sí es una ceremonia o es una ordenanza por Dios que marca el inicio de un creyente, de un hombre, una mujer que viene a identificarse con Cristo, a identificarse con los escogidos de Dios, con la iglesia, a ser parte de ella. De ahí que vamos a estar hablando primero de Jesús en su bautismo, como lo presenta Mateo capítulo 3. Ahora, si Jesús se bautizó, debemos entender por qué lo hizo. Yo debo entender por qué debo ser bautizado. Cuando Jesús se bautizó, la Biblia dice que Juan estaba haciendo bautismos en el Jordán y que mucha gente venía. Ahora, la gente que venía a ser bautizada por Juan eran judíos. La práctica de bautizar por inmersión comenzó por allá hacia mediados del siglo II, cuando los antecesores, o mejor los fariseos, los primeros fariseos, comenzaron a difundir sus enseñanzas entre gentiles, entre paganos. Ellos decían, bueno, no son parte del pueblo de Abraham, no están incluidos en el pacto que Dios le dio a Abraham. Por lo tanto, es necesario que ellos tengan un ritual específico. Y a estos prosélitos traídos del paganismo y del mundo gentil, los fariseos los bautizaban por inmersión. De manera que cuando Juan estaba bautizando allí, no era algo novedoso o algo extraño. Eso ya hacía práctica de este grupo que ya mencioné, que cuando lograban un prosélito, inclusive Jesús en cierta ocasión dijo que los fariseos recorrían mar y tierra para ganar un prosélito. Había un proselitismo fuerte por parte de ellos. Lo hacían entre los paganos, porque ellos asumían que todo aquel que había sido circuncidado, pues ya era miembro del pueblo de Dios. Y ya esa era una señal de pertenecer al pueblo de Dios. No los paganos gentiles. Un gentil era convertido a la religión judaica, ellos tenían que convertirse a lo siguiente: a ser bautizados para iniciar, a obedecer a la ley, a ser circuncidados y a vincularse, si era lejos del templo, a una sinagoga, y bueno, estar siempre guiados o dirigidos por personas del judaísmo. A eso se comprometían. Pero este bautismo del cual está hablando Mateo, porque dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, tenía una diferencia respecto al bautismo de los fariseos. Y la diferencia, aun cuando en la forma es igual, Juan
estaba predicando un bautismo para arrepentimiento y confesión de pecados, no a los gentiles, no a los paganos. ¿A quiénes predicó Juan? A los judíos. Su predicación era a los judíos. Los fariseos, judíos ellos, como otros grupos de la época, creían que por el simple hecho de ser judíos ya eran salvos y ya eran parte del pueblo de Dios. Consideraban los fariseos que el bautismo era para los paganos, cuando iban ahora, cuando mejor aceptaban la fe de los fariseos. Por eso le resultó chocante a muchos de ellos, tanto que el mismo evangelio nos dice que algunos, o muchos mejor, rechazaron el bautismo de Juan. Y hay un momento en que le preguntan a Jesús algo y Jesús les dice: díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Recuerdan esa pregunta? Si dicen que era del cielo, ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Y tenían temor de decir que era de los hombres porque tenían a Juan por profeta. De ahí, amados, que nos deja ver esas expresiones que los fariseos y escribas especialmente consideraban una ofensa la predicación de Juan el Bautista. En otras palabras, ¿por qué Juan no le predica a los gentiles, sino que les está predicando a ellos que dicen ser el pueblo de Dios? Y el mensaje es de arrepentimiento y confesión de pecados. O sea, ¿cómo los estaba tratando Juan el Bautista? Como pecadores. Y resulta que el texto dice en el versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, mucha gente venía, y un día cualquiera, entre la multitud de esos que aceptaron el mensaje del Bautista de Juan, que era creer que son pecadores, que necesitaban el arrepentimiento y por ende confesar sus pecados. Entre esa multitud que se reconoció pecadora, venía uno que no había cometido pecados. Venía entre ellos, y este era Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, si los que vienen reconocen que son pecadores y tienen la necesidad de ser bautizados para manifestar arrepentimiento y así confesar sus pecados, ¿por qué Jesús lo está haciendo? ¿Cometió algún pecado? No. ¿Por qué Jesús se bautizó? Amados hermanos, está bien que los paganos que creían a la enseñanza de los fariseos pasasen por ese acto. Está bien que los judíos que reconocían por el sermón del Bautista vinieran ahora a ser bautizados. Está bien, porque había pecado en ellos. Así muchos de ellos creyeran que no, ellos eran pecadores. Cuando algunos escribas vinieron a ser bautizados, dije que muchos no creyeron en él, pero algunos vinieron a ser bautizados por Juan. Juan les dijo: serpiente, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Por qué Juan les dijo así? Bueno, cuando se hacía una especie de incendio o de quema en el bosque, las serpientes salían huyendo del fuego. Y lo que les está diciendo, por muy víboras, por muy venenosas que sean, trataban de escapar del fuego. Y lo que estaba diciéndoles Juan es: ustedes están haciendo algo similar a las serpientes, están queriendo escapar de la ira venidera, están queriendo escapar del juicio que viene. Bien por aquellos que vinieron a ese bautismo, pero es que aquí viene uno que no ha cometido ningún pecado. Dice el versículo 7: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de nosotros, vosotros mismos, tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bien. Ahora, el asunto es que para mostrar que eran hijos de Abraham, los judíos se circuncidaban. Y todo circuncidado de alguna manera era ya vinculado por nacimiento, por sangre, por línea genética al pueblo de Abraham. Los gentiles tenían que primero aceptar la fe de los fariseos, la predicación de los fariseos, para luego ser bautizados. Y ese es el modelo que vamos a tener en el Nuevo Testamento. O sea, primero oímos la palabra, creemos y luego seremos bautizados. Pero estoy en el punto, ¿por qué fue necesario que Jesús fuese bautizado? El bautismo es una manera de identificarnos, y Jesús vino a ser bautizado porque al venir en esa multitud que reconocía que eran pecadores, Jesús estaba haciéndose como uno de ellos. ¿Me expliqué? Jesús estaba en medio de la multitud de pecadores que venían en arrepentimiento, aun cuando él no tenía de qué arrepentirse. Y eso lo observo en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 21. El texto bíblico dice así, hermanos, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El texto está diciendo que Jesús no cometió pecado. Ahora, ¿por qué se va a bautizar? Bueno, él se va a bautizar porque se está identificando con los pecadores, pero además de eso es que él va a representar a los pecadores que creen en él. Aun cuando él no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Cuando Juan le pregunta, cuando Jesús viene, mejor, Juan le dice a Jesús, ¿cómo pretende que yo le bautice? Más bien, usted debería bautizarme. ¿Sabe qué pasó con Juan ese día? Cuando vio a Jesús, Juan sintió vergüenza, Juan se confundió, se turbó. La razón, por la obra de Dios en Juan, Juan sabía que Jesús no había cometido ningún pecado. Por eso le dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Jesús le respondió, es necesario que cumplamos toda justicia, todo lo que el Padre determinó, todo lo que está en el proyecto de Dios debe cumplirse. Y es que Él venía a identificarse con los pecadores, y lo hace aquí cuando una multitud de pecadores viene reconociendo su pecado, y Él viene con ellos haciéndose semejante a ellos sin haber cometido ningún pecado. Ahora, estoy plenamente convencido que en esa multitud de pecadores no irían muchos escribas que pensaban, no irían muchos fariseos que pensaban que ya ellos por sus ritos estaban justificados. No, solo venían los que tenían conciencia de pecado, los que estaban convencidos de la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y Jesús vino como uno de esos pecadores sin haber faltado a Dios, sin haber ido en contra de Dios en ningún momento. Pero Él vino para identificarse con los pecadores y cumplir toda justicia. Además de eso, puedo decir que era necesario que Jesús viniera al bautismo, porque también encuentro lo siguiente. En Juan capítulo 1 versículo 33 dice Juan el apóstol, refiriendo unas palabras de Juan el Bautista, lo siguiente. Y yo, dice el Bautista, no le conocía. Juan el Bautista dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y aquí aclaro algo,
¿el bautismo de Juan, el Bautista, fue un invento de él? No. ¿Sabe qué está diciendo? El que me envió a bautizar. ¿Quién lo envió a bautizar? ¿Algún rabino? ¿Quién lo envió a bautizar? Dios, el Padre, el Eterno, le envió a bautizar con agua. Y el mismo que le envió a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús sirvió para que Juan identificara a Jesús como el Mesías. Porque quien le envió a bautizar fue el mismo que llevó a Jesús para ser bautizado, haciéndole como uno de nosotros. De manera que cuando Juan le vio venir, Juan de inmediato tiene una revelación para decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la confirmación de que este era el Mesías es que Juan iba a ver cómo el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús en forma de paloma. Y Juan así lo entendió y pudo identificar que Jesús era el Mesías. Amados, nosotros como pecadores reconocemos que en Jesús fuimos representados allí, porque no solamente en la cruz, sino que desde este mismo momento hay una identificación de Cristo respecto a los pecadores, y nosotros somos parte de esos pecadores que ahora estamos en Cristo. Creo que en aquellos días, amados hermanos, que mucha gente fue bautizada. Yo presumo que algunos fueron bautizados por la emoción de ser bautizados, porque vieron que muchos se bautizaban y se volvió moda el bautismo de Juan. Pero en el caso de Jesús, Jesús tiene claridad de lo que está haciendo y es cumpliendo toda justicia respecto al plan redentor, a la obra redentora, la cual él venía a desarrollar. Si él lo hizo allí, identificándose con nosotros, porque los que venían a ser bautizados eran solo pecadores, él lo hizo. Ahora nosotros debemos identificarnos con Jesús también por medio del bautismo, y es lo que Romanos capítulo 6 lo va a señalar. Ya lo explicó Miguel el domingo pasado. En el bautismo nosotros somos hechos semejantes a Cristo. O sea, en el bautismo de Cristo, Él se hizo semejante a nosotros. Cuando nosotros bautizados nos hacemos semejantes a Cristo. Y eso debe quedar claro. Hay unos hermanos que dicen que el bautismo es la señal del pacto, como fue la circuncisión para los del Antiguo Testamento y en especial para los israelitas. Yo quisiera decir que cuando en el Antiguo Testamento se habla de la circuncisión como señal del pacto, la circuncisión allí solo era una sombra de la verdadera circuncisión que Dios iba a obrar, no en la carne del ser humano, sino en el corazón del ser humano, porque es lo que deja ver Gálatas. Cuando dice que los gentiles han sido circuncidados no por la circuncisión hecha a mano, sino por la que hace el Espíritu en el corazón. La palabra hebrea para circuncidar, y que de alguna forma es la misma que se usa para cortar allí el prepucio, es la misma palabra que aparece para corazón. De tal manera que en el mismo texto, el mismo término hebreo, estaba indicando que Dios haría en el futuro una circuncisión en el corazón, que es donde está el verdadero mal, la verdadera inmundicia. Cuando estos hermanos dicen que el bautismo es la continuación de la circuncisión, yo la verdad no creo. Yo creo que la circuncisión del Antiguo Testamento era una sombra de la verdadera obra de purificación que Dios haría
corazón, que se hace visible por medio del obrar de un creyente, un hijo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, impactado por la gracia de Él, por el Espíritu Santo de Dios morando en su vida tiene que hablar de esa transformación. No puede ir en contravía. Porque el árbol bueno dará frutos buenos y el árbol malo dará frutos malos. Así que, amados hermanos, es importante mirar. Nos identificamos cuando una persona es bautizada, nosotros lo hacemos por inmersión. La persona es llevada para ser cubierta por el agua. Un segundo, tal vez 2 segundos pueda durar bajo el agua la persona. Jesús, que fue llevado a la muerte, luego va a ser sepultado y luego resucitará. Nosotros, al ser bautizados, estamos manifestando, dando testimonio de que hemos muerto al pecado, que hemos sido sepultados y que luego hemos sido levantados para una nueva vida. Pero debo señalar que no es que eso pase cuando usted es bautizado en el agua. El bautismo en agua es la manera de decir que eso ya aconteció en mi vida. Es una obra realizada ya por Dios y que la manera de reflejarla o de representarla es por medio del bautismo en agua. En otras palabras, cuando me bautizo en las aguas, yo estoy diciendo que Dios a mí ya me hizo morir al pecado y estoy sepultado para este mundo y que en Él he sido levantado para llevar una vida conforme a la voluntad de mi Señor, porque ahora, habiendo renacido por el agua, por la palabra y por el Espíritu, debo vivir bajo su voluntad, haciendo su voluntad, santificando su nombre. No sé si me estoy explicando. El bautismo tiene que ver con sufrimiento. Saben que Jesús un día se acercó Juan y Jacobo y le dijeron: Maestro, cuando vengas en tu reino, o mejor que en tu reino estemos el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo: ¿podéis beber de la copa de la cual yo beberé? ¿Y ellos qué dijeron? Podemos. Y luego Jesús les dijo: ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Ni siquiera entendían lo que Jesús les estaba. Pero ¿de qué bautismo estaba hablando Jesús allí? Estaba hablando de su muerte y estaba hablando de su sepultura. Jesús iba a ser sepultado, iba a morir, iba a estar en una tumba, iba a resucitar. Y Jesús les dijo: a la verdad, de la copa que yo voy a beber, ustedes beberéis, y del bautismo con que yo seré bautizado, vosotros seréis bautizados. Jesús les estaba ahora confirmando y diciendo: tranquilos, que por ahí van a pasar por el sufrimiento. Hermanos, una persona en la época de Jesús que se bautizaba, en la época de los apóstoles, tenía en mente que el solo hecho de dar fe pública a través del bautismo le traería muchos problemas. Por ejemplo, un judío que se bautizaba ahora como cristiano iba a ser rechazado por su propia familia, rechazado por sus amigos, rechazado por la comunidad, expulsado de la sinagoga. O sea, bautizarse en la época implicaba tener en mente: voy a sufrir. Cuando Jesús habló del bautismo, habló de sufrimiento, porque Él iba a enfrentar la gran prueba de la cruz. Pero sobre todo, más que sufrimiento, el bautismo simboliza muerte o representa muerte.
Bautizarse es morir al pasado, es morir a la antigua vida. Así que si algún hermano o alguno llamándose hermano ahora en Navidad se embriagó, es bien raro, porque uno que ha sido sepultado con Cristo, un muerto así no se embriaga. ¿Ya? Porque ha sido sepultado para esa vida. Ahora tiene una vida nueva de la cual la Escritura nos hace mención, nos va a hablar. Por ejemplo, en Efesios habla de esa vida nueva en Cristo, en Colosenses habla de esa vida nueva en Cristo. Usted ahora, hermano, tiene una vida nueva si verdaderamente ha creído en Jesús, no por el bautismo en agua, sino por el bautismo de Cristo, de Dios. ¿Cuál es? Recuerdan que Juan dijo: yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Quiero explicar, porque me veo en la obligación al mencionar esta cita bíblica, explicar que algunos hermanos han interpretado lo siguiente, y yo quisiera que usted piense bien y vaya a las Escrituras apenas tenga la oportunidad. Algunos han pensado que una persona puede creer en Jesús, venir a los pies de Cristo, estar convertido al Señor, pero que aún no ha sido bautizado en el Espíritu. O sea, en otras palabras, hasta ahí el creer, el aceptar a Jesús, el convertirse ha sido una obra humana, una obra del hombre. Y a partir de ese momento, cuando ya ha venido a la iglesia, le han bautizado allí en la iglesia, le dicen: ahora debe orar y debe consagrarse para que el Espíritu Santo venga a su vida. En otras palabras, hágalo usted en sus fuerzas, y luego, cuando ya todo esté bien en su vida, el Espíritu de Dios vendrá sobre su vida. Hermano, no está bien así pensar. ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia habla, recuerdan que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y confesión de pecados. Lo que está diciendo acá es que el bautismo que hará Cristo para el creyente, en el cual el pecador se arrepentirá y confesará sus pecados, es en el momento en el que el mismo Señor sumerge a la persona ahora en el Espíritu. Y eso sucede en el momento de la conversión: nacer del agua y nacer del Espíritu. No sé si me estoy explicando. O sea, en otras palabras, el creyente no muere al pecado cuando es llevado a las aguas. El creyente muere al pecado cuando el Espíritu de Dios es puesto sobre él para la conversión, para la regeneración, y para que a partir de ese momento se comience el proceso de santificación. ¿Me expliqué? El bautismo en agua, amados hermanos, solo es una representación de algo que el Señor ya ha hecho. Cuando dice que el Espíritu Santo bautizará en Espíritu Santo y fuego, es porque el agua no puede quitar las inmundicias del corazón. Pero el Señor habló de poner su Espíritu en el corazón de los hombres, que la inmundicia sea quemada, sea quitada en el corazón del creyente. Una persona no puede creer en Jesús si el Espíritu de Dios no está en él. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo sé que se nos ha enseñado acerca de que solo los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Ahora en mis tiempos ya dudo. De algunos que hablan en lenguas, dudo que tengan el Espíritu Santo. Hermano, la evidencia de una persona sumergida en el Espíritu, que anda en el Espíritu, debe ser una persona
que manifiesta amor, porque manifiesto es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Pero no mencionó nada de hablar en lenguas. Pero sí mencionó el amor. Sí mencionó la paz, sí mencionó la mansedumbre. Esa obra del Espíritu, ese accionar del Espíritu en una persona, o mejor, cuando una persona está en el Espíritu de Dios, va a dar esa clase de frutos que son evidentes. Todo aquel que ha sido llevado por Cristo, que ha sido guiado por el Señor, que ha sido sumergido en su Espíritu, porque el Señor habló de derramar el Espíritu Santo sobre los que creyeran en Él. Ahora, voy a encontrar que quizá uno pueda pensar, primero debo creer, luego confesar mis pecados para que venga el Espíritu Santo, porque así lo deja ver Pedro en Hechos 2:38. Pero no, Pedro no estaba dando una fórmula secuencial de cómo suceden las cosas. No, el mismo Pedro, inclusive cuando estuvo en la casa de Cornelio, experimentó algo allí que él no había tenido en mente, y es que él estaba predicando el evangelio cuando el Espíritu de Dios se manifestó sobre los que allí estaban, y Pedro quedó perplejo. ¿Sabe qué atinó a decir Pedro allí en la casa de Cornelio? Dijo: ¿y qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados? O sea, el bautismo allí para estos gentiles fue posterior al haber sido llenados o bautizados por el Espíritu de Dios. Quizá haya algún hermano que diga: bueno, si yo conozco al Señor, yo creí en el Señor, pero yo no he sentido nada extraordinario como un fuego. Fuego ahí es una palabra para querer mostrar que en la época para purificar algo se hacía por medio del fuego. O agua o fuego. Son dos elementos purificadores. Pero el fuego purifica más que el agua. Si usted lava un vaso, lava una vasija, quitará algo de mugre, pero quedarán algunos gérmenes. Pero si lo pasa por el fuego va a quitar cualquier germen que haya ahí. Bien, entonces nos identificamos nosotros en el bautismo con el Señor Jesús. Es la manifestación externa de lo que ya sucedió. Él nos llevó en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo es una manifestación de fe, hermano y hermana. Si alguno de los presentes no ha sido bautizado o bautizada y ya ha creído en Cristo, solo manifiéstelo para bautizarle. ¿Por qué razón? Porque los que creen son bautizados. ¿Quién no es bautizado? El que no cree. Y el que no cree dice: no, yo no estoy seguro. Por eso no cree, porque no está seguro. O mejor, el no estar seguro es porque no ha puesto su confianza en el Señor. No tiene su confianza puesta en Él. Hermanos, el bautismo manifiesta que he creído en Cristo, que mi confianza está puesta en Él, que Él es mi Señor y mi Salvador, que solo Él puede realmente resolver el problema de mi pecado. Lo primero, usted dirá: pero ya el Señor murió en la cruz, ya yo soy libre de culpa. Sí, usted es libre de culpa, pero no libre de la presencia del pecado. Explico. Toda persona que ha creído en Cristo, por el solo hecho de creer en el Señor, ya ha sido justificado. Eso es, los pecados que ha cometido y que aún cometerá, lo que merecen esos pecados, ya lo pagó nuestro Señor. Usted está libre de la ira venidera por haber creído en Jesús. Usted está libre de la condenación eterna por haber creído en Cristo. Pero no está libre de la presencia del pecado en su vida. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Usted todavía sigue
luchando. Y entonces hay personas que dicen, yo quiero bautizarme a ver si dejo las mentiras. No, metemos un mentiroso seco y sacamos un mentiroso mojado. El bautismo, hermano, no le quita ningún pecado. La obra de Cristo en la cruz, la sangre derramada por Él, es la única que es suficiente para quitar nuestros pecados. Y usted dirá, pero ¿por qué no ha quitado todavía mis pecados? Porque usted está, como yo, en el proceso de santificación. Y un día seremos hechos perfectos a la imagen del Señor, porque Dios consumará su obra redentora en nosotros. O sea, hasta aquí ya somos libres de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice la Escritura. Pero aún experimentamos el pecado. Y hay personas que dicen, no, yo hasta que no derrote a este pecado, yo no me bautizo. ¿Sabe una cosa? El bautismo es una manifestación de fe en Jesús, pero también de obediencia al Señor. El bautismo no añade a la salvación, porque la cruz fue suficiente. El bautismo sí es importante para la santificación, porque deja ver obediencia y sometimiento a la voluntad del Señor, ya que Él, como se explicó el domingo, ordenó, dio el mandato de bautizar, y por lo tanto debemos ser bautizados luego de haber creído, porque algunos han sido bautizados sin haber creído, y a la verdad eso fue una rociada o una mojada. No, el bautismo es porque estoy consciente de lo que estoy representando. Ya he muerto al pecado, estoy sepultado, ahora tengo una vida nueva en Cristo, con Jesús unido a Él. Hermano, es por esto que estamos también tratando de dejar en la mente de cada uno de nuestros hermanos que todo el que cree en Cristo debe ser bautizado. Debe ser bautizado. Si alguno, como dije, dice, no, yo ya creí en Cristo, pero lo estoy pensando. Si usted ya firmó contrato con la empresa, ya le pusieron el uniforme de la empresa y el patrón le da un mandato y usted dice, lo estoy pensando. ¿Qué está pensando? ¿Sabía usted? Firmó un contrato, le dieron una dotación que lo identifica con la empresa. Ahora, usted va por la calle y la gente dice, ese es, por poner un ejemplo, no me pagan nada por hacer publicidad, pero le dicen, ese es de ramo, o ese es de servientrega, o ese es de, porque tiene una vestidura que lo identifica. ¿Y sabe qué hace esa persona que ya está contratado? Obedecer. ¿Están de acuerdo conmigo? El que el jefe le dice a Yair, mañana a tal pero porque debe hacer esto, y Yair dice, lo voy a pensar. No ha entendido, no asume ahora la posición que tiene dentro de una compañía. Y así le pasa al creyente que dice, no, yo todavía no, porque no ha entendido la posición que tiene en Cristo. Y la posición que tiene en Cristo es que Él es el Señor y usted es un súbdito. Él es el amo y usted es el siervo, el esclavo. Y que el siervo hará lo que diga su Señor. Bienaventurados los siervos que hagan lo que el Señor les mandó hacer y permanezcan haciendo lo que Él les dijo hasta el día en que Él retorne. Por esto, amados, podemos
invitar a los hermanos que no han sido bautizados a que lo hagan. Pastor, es que yo todavía tengo muchos problemas, tengo problemas con la lujuria. Sí, debe ser bautizado porque esa es una de que no solo tiene problemas con la lujuria, sino que tiene problemas con la obediencia al Señor. ¿Por qué no va quitando casa? El Señor dijo entonces, ¿verdad? Que lo hiciéramos, lo vamos a hacer. ¿Se me va a quitar la lujuria? No, no se le va a quitar la lujuria. Usted ha manifestado públicamente y se ha identificado con la unidad de creyentes, con los de la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Usted se identifica cuando es bautizado porque se hace parte de ellos y no creyendo de que es perfecto, sino de que en la iglesia ahora está sumergida en Dios, sumergida en el Espíritu para una presentarla a Él sin mancha. Sin mancha. ¿Han dejado ustedes ropa en remojo? Pregunto, entonces usted es una bautizadora y un bautizador. ¿Qué hace con la prenda sucia? La bautiza, ¿verdad? Usted echó el agua con el detergente, el jabón y usted sumerge. Usted no, usted sumerge, ¿verdad? Y luego la saca para remover la mugre. Bueno, el Señor nos tiene en ese proceso de estar sumergiéndonos en Él. El pecado va a ir saliendo, la mancha va a ir saliendo, pero es un proceso, hermano. ¿Estamos de acuerdo? El asunto es que usted no diga, no, pues es que yo peco porque todavía esto es un proceso y entonces no, porque usted está manifestando no haber creído en Jesús y se deleita en el pecado. Avanzo. Impedimentos para ser bautizado. Yo les pregunto, así que usted tiene libertad en este momento de opinar, ¿qué cosa impediría que una persona, o sería impedimento para que una persona no sea bautizada? ¿Alguno me puede ayudar con una idea? Bueno, el asunto es, si no ha creído en Cristo, pues no debe ser bautizado. No, no debe ser. Báñese en casa. Mójese en casa. Pero si ha creído en Jesús, si ha puesto su fe en el Señor, ahora pregunto, ¿qué impedimento puede haber para una persona que ha creído en Cristo para ser bautizada? ¿Qué impedimento? Bueno, voy a ponerles este caso. Una señora ha venido a la iglesia y entonces ahora cree en Jesús y su vida está puesta a los pies del Señor. Pero ella vive con un hombre con el cual no está casada. Y aunque tengan 2 o 3 hijos, ella no está casada con él. Él no viene a la iglesia porque él no ha sido llamado por el Señor, pero ella sí, ahora está en la iglesia. Y ella dice, quiero ser bautizada. ¿La bautizamos, sí o no? Algunos hermanos mueven la cabeza diciendo sí, otros no sé. Pero entendemos, ahí hay algo en lo práctico para analizar qué hacemos. He estado revisando esta semana y precisamente algunas comunidades dicen, no, si la hermana está viviendo en unión libre, debe primero casarse. Y oía un pastor que decía, debe casarse porque eso hará que ella manifieste frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero es que el texto, cuando habla de frutos dignos de arrepentimiento, realmente está hablando es de la confesión de pecados y de arrepentirse, aquí como lo leí en Mateo. Pero permítanme, hermanos, para no alargar relaciones, ¿qué hacemos, hermana? Estoy seguro que si la bautizamos, algunos dirán, no, pero ¿cómo es posible que la bauticen si la hermana todavía está viviendo en unión libre?
Unión libre es una expresión, es un eufemismo. ¿Por qué razón? Yo soy casado y tengo una unión libre. Quiero decir que a mí no me obligaron. Como dijo Mocus, yo vine porque quise. No, solo señalar, los hermanos, que el problema es que pensamos que esa hermana no debe ser bautizada porque está en pecado. ¿Me hago entender? Esa hermana está en pecado, no debe ser bautizada. Entonces hay que ir a hablar con el esposo de esa señora que se case para que ella pueda ser bautizada. Ella va y el hombre dice, yo caso. Y entonces pasan 5 años y la hermanita viene a la iglesia y no es miembro de la iglesia, pero diezma y ofrenda. A ella no le dejan tomar la cena, pero sí le reciben las ofrendas. No se estoy haciendo entender un poco de contradicciones. Pues si ella no puede ser bautizada, no puede entonces hacer lo otro. Porque la vida no es agradable a Dios, amados hermanos, pero permítanme señalar es que en estos casos, cuando el eunuco fue evangelizado por Felipe, llegaron donde había cierta agua y el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide? Porque en la época no cualquiera podía ser bautizado, habían muchos impedimentos. Y Felipe, por el Espíritu, cuando respondió y le dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Si crees en Cristo, bien puedes. A ver, ¿dice eso la Biblia? Sí, así dice la Biblia, usted puede leerlo allá en el libro de Hechos. Felipe le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Pero no solo eso. En el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio y viendo que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dijo, ¿qué impide que estos que recibieron el Espíritu sean bautizados? ¿Qué impide? Pero la iglesia tiene muchas limitantes humanas puestas por los hombres. Permítanme también, en el caso que estoy colocándoles, esa hermana vive con ese hombre tal vez hace 15 años, tal vez hace 20 años, tienen 2, 3 hijos. ¿Es pecadora por eso? ¿Es pecadora porque no hay una ceremonia que reconozca esa unión? Pero si esa mujer le es fiel a su marido y su marido le es fiel, ¿cuántos casados no lo son? Pero son casados y pueden ser bautizados. Eso es una doble moral. Eso no está bien, hermano. Por eso el requisito aquí es la fe, el creer en Cristo. Ahora, si esa hermana ha sido impactada por la gracia de Dios, salvada por el Señor, ¿qué impide para ser bautizada? Pues Pedro los bautizó. Y eso que Pedro era de esos apóstoles bien conservadores y un poquito celosos, ¿verdad? De estas cosas. Y fue movido por el Espíritu Santo y él lo hizo. Significa que el mismo Espíritu que está en Pedro es el mismo Espíritu que está con nosotros. Y no nos debe guiar a otra cosita, porque es el mismo Espíritu. Y si el mismo Espíritu le dio la convicción a Pedro de que era por la fe, que debía, que eran los de la fe, los que debían ser bautizados, los que tenían ahora el Espíritu, los que debían ser bautizados, pues ese debe ser el mismo pensamiento, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Pero sé que si hacemos así puede haber censura, murmuración, pero es preferible obedecer a las Escrituras antes que a los hombres. Entonces, no bautizamos a las personas por el nivel de perfección que hayan alcanzado. Bautizamos a las personas por haber creído en Jesús y para dar inicio a una nueva vida en el Señor,
porque ahora son parte de la iglesia. Si el bautismo en agua habla de una obra espiritual hecha por Jesús, la obra hecha por Jesús es la obra salvadora. El bautismo solo es la ceremonia con la cual nosotros físicamente manifestamos que esa obra ha sido hecha en nuestra vida y que es importante para la santificación, no para la salvación. Porque ya ha sido salvado. O sea, bautizamos los salvados. Y digo que no añade entonces a la salvación. Así es bendición para la santificación. Ahora, al ser miembro de la iglesia, todo hermano que se bautiza, pues es ahora miembro, porque se identifica con el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano dice, no, yo no me bautizo, yo voy a la iglesia, yo los ayudo, pero yo no me bautizo, es porque no quiere identificarse con la iglesia de Cristo. O no tiene algunas cosas claras, y eso no lo deja avanzar. Constantino, el gran emperador, que según se cree en la historia, se convirtió al cristianismo por una visión que tuvo. Al final, él se bautizó ya cuando estaba en el lecho de muerte, porque en la época se creía que si después de bautizado cometía un pecado, ya no tenía más remedio. O sea, ya no había otro sacrificio para piarle. Entonces, por eso algunos pensaban bautizarse hacia el final de vidas, pero era por una mala concepción de la doctrina. El bautismo es para la iniciación de la vida nueva, porque ha nacido ahora. Así que, hermano, le estamos mostrando las escrituras y opiniones que, aunque sean de pronto interpretaciones que usted podría decir personales, pero por favor acérquese a la Biblia para que sea por la misma escritura que usted llegue a la convicción de la necesidad de ser bautizado y ser parte de la iglesia. En las iglesias, perdónenme la forma en que lo voy a decir, pero hay miembros, asistentes y simpatizantes. Esa es como la forma en que se ve toda una comunidad. Miembros, todos aquellos que manifestaron públicamente su compromiso con Dios, su apego a las palabras de Dios. Asistente es aquel que no asume el compromiso, y simpatizante es aquel que es esporádico, le gusta el evangelio, pero pues pasa. El Señor, amados hermanos, tiene solo discípulos. ¿Ya? Solo discípulos. Y por eso dijo, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, haciendo que estos vivan sumergidos en Dios toda su vida. Valga la ilustración de remojo. Estar en remojo. La iglesia es la reunión de los elegidos desde la eternidad. La iglesia son los engendrados por Dios. La iglesia es el grupo de personas que oyeron el evangelio y por oír el evangelio hubo fe en sus corazones. La iglesia es una congregación de bautizados porque expresaron a través de esta ordenanza su rendición a Cristo. Expresaron la necesidad de ser perdonados de sus pecados, la necesidad de estar en Cristo. Creo que usamos expresiones, Cristo está en mí, pero es que yo estoy en Cristo. En otras palabras, Él no solo está dentro, sino que, como bien lo explicó el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero yo estoy en Él. O sea, Él es tan grande que no solo está dentro de mí, sino que yo estoy dentro de Él. ¿Ya? La comunidad de fe, la iglesia, la membresía local es una membresía
de bautizados, no por ser bautizados, no. Es una membresía de bautizados porque creyeron. Y porque al creer en Jesús, sus pecados han sido perdonados y han sido salvados de la condenación eterna. Cuando el carcelero dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ellos le dijeron, cree, Señor Jesucristo. Le predicaron el evangelio, creyeron los de su casa y esa misma madrugada fueron bautizados. Ahora, que si habían niños, que si no habían, yo no quiero entrar en la discusión, porque a la verdad hay argumentos bíblicos para pensar que se podría bautizar niños, pero preferimos quedarnos con la práctica del Nuevo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento se presume que se bautizaron niños en algunas familias, pero no hay algo expreso en la Escritura. Podemos condenar a los hermanos que bautizan infantes. Quiero decir que sus padres son hombres, mujeres de Dios, que enseñan al niño las escrituras desde temprano, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero nosotros preferimos es enseñar el evangelio. Los que creen serán bautizados. O sea, ese es como el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Oye, cree, ¿verdad? Y es bautizado para representar físicamente la salvación que Dios le dio desde el momento en que cree. Si usted cree hoy 3 de enero y es bautizado el 20 de abril, usted ha sido salvado el 3 de enero, no el 20 de abril. ¿Me hice entender? Porque es la fe en Jesucristo la que te hace salvo, no el bautismo. Pero el bautismo evidencia que usted es un hijo de Dios renacido de nuevo y que está dispuesto a sufrir por Él y aún a morir por Él. Concluyo. Los creyentes son bautizados en agua para testificar una verdad espiritual hecha en sus vidas. Han sido sumergidos en Dios, en su espíritu. Ahora decimos que somos de Cristo. Tenemos una vida nueva en unión con nuestro Salvador. Vivamos el tiempo que queda sumergidos en Él, en su espíritu, en su palabra. Y solo así nosotros, los hermanos, vamos a poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Puestos en pie, por favor. Vamos a orar. Yo sé que aquí seguramente la mayor cantidad de los hermanos han sido bautizados. Y usted dirá, bueno, ya sabía esto. Sí, si lo sabe, anúncielo a otro que no lo sabe. O sea, ve y haz discípulos. Porque usted ya ha sido bautizado, ya tiene una fe. Ve y haz discípulos. Y debe saberlo y tenerlo claro para que lo enseñe a otros. Quite de su mente y no crea argumentos mentirosos como si se bautiza, el diablo va a desatar la furia sobre usted. Porque algunos han dicho eso. Usted se bautiza y eso le van a venir, el diablo se va a levantar contra usted. Eso es mentira. Que por el bautismo el diablo lo va a atacar. El diablo es su adversario desde el momento en que creyó en Jesús. ¿Me hice entender? Usted creyó en Jesús y ya se volvió adversario del diablo. Antes no creía en Jesús y usted era adversario de Cristo. Se salió, ¿verdad?, del dominio de Satanás para venir al dominio de Cristo. Pero no es por bautismo. No es que Jesús se bautizó y el diablo fue y lo tentó. Hacemos unas interpretaciones, amados hermanos, dañinas. La tentación va a seguir antes o después del bautismo. Solo cuando el corazón es circuncidado por el fuego del Señor, esas cosas van muriendo. Si alguno no ha sido bautizado, le voy a pedir que haga una oración donde le diga al Señor: Señor, ayúdame a entender esto. Quiero obedecerte. Si he creído en ti, dame las fuerzas para obedecerte.
sabiendo que estoy en un proceso de santificación. Oremos. Padre eterno, te doy muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad en esta mañana de poder estudiar este tema en tu palabra. Doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Doy gracias por cada uno de los bautizados en tu nombre, en tu autoridad, en lo que tú eres, Señor. El agua es solo una representación de lo que tú eres, porque tú eres la verdadera agua de vida. Por eso, estar bajo las aguas es ahora manifestar que hemos muerto al pecado y que estamos sepultados con Cristo para resucitar juntamente en Él. Señor Dios, permite, hermanos o hermanas que aún no han dado este paso porque tal vez no estaba claro para ellos. Ruego que tu Espíritu Santo dé confirmación, Señor, de tu gloriosa obra en el corazón de ellos, que no es, Señor, medido por el nivel de perfección que hayamos alcanzado hasta aquí, sino por la fe. Creemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que ahora, Dios, vivimos bajo tus leyes, bajo tus normas, para santificar tu nombre, que somos ciudadanos de tu reino, que tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores, y que estamos aquí, Señor, manifestando que viviremos para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, porque en el bautismo estaremos dando testimonio de esa preciosa obra hecha en la cruz, pero al a eso estaremos manifestando obediencia al iniciar esta nueva vida contigo. Señor, aún seguimos luchando con pecados, con la fortaleza de que ya el pecado no trae condenación, sino que estos pecados ya han sido castigados en ti, mi Señor, que la ira ha sido derramada sobre nuestro Salvador, pero que estos pecados que aún con los cuales luchamos son tan ofensivos a ti, que todos los días debo vivir en una permanente actitud de arrepentimiento. Que mis obras que no se coman a tu voluntad te ofenden, te desagradan y manifiestan, Señor, aún en mi corazón, desobediencia. Líbranos. Gracias por librarnos de la consecuencia del pecado, y gracias porque tenemos la esperanza que seremos librados de la presencia del pecado aquella, Señor, cuando te manifiestes en gloria, cuando seas perfeccionados, glorificados, ya no habrá presencia del pecado. La lucha habrá terminado, Señor. Permítenos, Dios, que mientras estemos aquí, la obediencia sea un camino para agradarte a ti. Y el bautismo está dentro de este camino. Danos la fuerza para hacerlo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias, porque somos salvos por Jesucristo. Oh Dios, y como manifestación de esa salvación, somos bautizados en obediencia. Muchas gracias, Padre. Amén.